¿Qué tal? ¿Cómo está? Recibe un saludo hasta donde quiera que se encuentre. Acompáñeme a revisar las orientaciones para directivos y supervisores de esta séptima sesión del Consejo Técnico Escolar a celebrarse el 31 de mayo de 2024, no sin antes invitarle a que se suscriba a este canal de Ideas Malignas que tiene el propósito de fortalecer la práctica docente. Dele clic a ese botón y sea parte de esta comunidad y únase a los canales de Telegram y WhatsApp que le dejaré en las descripciones. Y bien, pues vamos a ver el contenido de estas orientaciones como siempre con una presentación dirigiéndose a supervisores y a directores, donde indican que favorecer y apoyar a los docentes significa hacer lo necesario para que concentren su trabajo en el desarrollo de actividades inherentes a la enseñanza y al aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Y esto implica que todas estas autoridades mencionadas realicen adecuaciones administrativas, normativas y de gestión para apuntalar el trabajo docente que se realiza cotidianamente. Y en este caso, para supervisores y directores, acercarse a las escuelas y sus comunidades y leer sus realidades, conocer y entender a las maestras y los maestros y sus prácticas, son algunas de las consideraciones para adecuar la gestión y brindar el acompañamiento pedagógico que se requiere. Y bueno, esta es la ruta trazada desde la nueva escuela mexicana y, y envía reconocimiento a las aportaciones que han dado cada una de estas figuras al fortalecimiento de la educación pública. Y bueno, pues hay una agenda de trabajo. En esta agenda, para la preparación de la séptima sesión, se propone abordar los siguientes temas, que son dos. El primero, análisis de la observación de clase para promover la práctica reflexiva de la docencia y la preparación de esta séptima sesión ordinaria. Bueno, pues hay dos propósitos y estos son los siguientes. Reflexionar sobre el proceso de retroalimentación a los docentes después de una observación de clase como un ejercicio de práctica reflexiva que contribuya a la mejora educativa. Y el segundo propósito, organizar la séptima sesión ordinaria. Y bueno, pues ahora sí vámonos de lleno con las orientaciones. Como siempre, vamos a comenzar con la primera actividad, que es ver y comentar el video de la secretaria de Educación Pública, que para el momento en que se graba este video todavía no está disponible. En cuanto esté aquí en el canal, lo va a tener inmediatamente. Después de ello, ahora sí vienen las orientaciones y esta primera parada, que es análisis de la observación de clase para promover la práctica reflexiva de la docencia. Y bueno, en la sesión de preparación de la sexta, usted recordará que ahí fue donde se empezó a hablar de la necesidad de proponer la observación de clase. Se acordaron pautas para realizar esta misma como una práctica de acompañamiento pedagógico, considerando lo que harían antes, durante y después de la observación. Y en esta sesión ahora se va a seguir analizando la importancia de este ejercicio de observación de clase para promover la reflexión sobre la práctica docente. Para este momento seguramente cada uno de los directivos que se encuentren en las mesas de trabajo, llegado el momento, pues deberán de tener la información relativa a las observaciones de clase que realizaron entre la sexta y la séptima sesión. Y bueno, ahora se propone que se compartan la experiencia acerca de esta observación de clase que realizaron y pueden auxiliarse de las siguientes preguntas o las que consideren pertinentes. Y bueno, nos proponen las siguientes. Aquí está la primera. ¿En qué centraron la observación? Mire, usted recordará que pues se ha venido trabajando sobre cuáles son las concepciones pedagógicas que se tienen, entonces pues pudiera ser que haya una diversidad de respuestas. Será interesante ver en la mesa qué empieza a mencionarse. ¿De qué manera registraron lo observado? Puede ser que en la escuela ya exista un instrumento y se haya echado mano de ello, o tal vez se haya diseñado uno específico, igual y hasta ese se convierte en uno que ya circule en la escuela, en dónde caerán, en cuál de los dos grandes grupos que ahorita mencioné. Después de la observación, ¿qué tipo de retroalimentación proporcionaron a la maestra o el maestro? ¿Hacia dónde fue dirigida esta retroalimentación? Y incluso si se hicieron, se tomaron en consideración las recomendaciones que en materiales que vinieron en la sexta sesión, pues proporcionaban orientación sobre cómo realizarla. ¿Cuáles fueron los puntos que destacaron en la retroalimentación?
cómo recibió la retroalimentación la o el docente observado, muy importante, ¿verdad? Cómo lo tomó. Hubo diálogo entre ustedes y la maestra o el maestro observado. Consideran que la información que obtuvieron y la retroalimentación brindada promovieron la reflexión del o el docente sobre su práctica. Llegar hasta este momento, lo estamos viendo como un propósito de esta sesión. ¿Se habrá alcanzado? ¿Qué opiniones habrá entonces en la mesa? Y se sugiere profundizar acerca de cómo promover la reflexión sobre la práctica a partir de la observación en el aula y la retroalimentación que brindan a los docentes para que esta experiencia se constituya en una acción reflexiva, formativa y de aprendizaje. Bien, pues toda esta información, téngala ahí a la mano, téngala, porque ahorita lo vamos a contrastar y seguramente va a añadirse mucho más con la observación del video del valor formativo de la retroalimentación, en el cual se presentan algunas recomendaciones que podrían tomar en cuenta al brindar retroalimentación. Y esto puede ser a directivos, a docentes, así como a los estudiantes. Entonces, esa información que está ahí en la mesa, todavía vamos a juntarla con esto que viene. Ya puede encontrar en el canal este video. Sin embargo, pues yo le propongo ponerle este apoyo. Vienen 10 sugerencias que la ponente está diciendo. Y vamos a ver aquí cada una, ya simplemente las concentré. La primera es cuándo, cómo y de qué modo decimos lo que decimos. Y ella menciona que es importante porque la retroalimentación impacta. Cualquiera que la reciba impacta, está haciendo un juicio, usted estará de acuerdo sobre ello. Entonces, la forma en cómo se diga importará mucho, de buena manera, por supuesto, y no de mala. Además, también considerar dónde y cuándo hacer esta retroalimentación. El ambiente será muy importante para generar un clima de confianza. Esa es la primera. La segunda, ahí es donde andamos estacionados, lo acabo de mencionar, clima en el que se ofrece la retroalimentación. Nos sugiere considerar que no sea de un modo punitivo y además que siempre consideremos en el diálogo que el error es parte del proceso. El error no es para castigarse. La número 3, hacer explícitos los criterios, estándares, expectativas de logro de la persona que va a recibir esta retroalimentación. Acuérdense que puede ser directivo, docente, incluso el alumnado. Y es importante que esa persona sepa qué se espera de ellos y además que sean públicos y compartidos. Usted recordará que en el acuerdo 100923 pues se establecen estas condiciones para que el alumnado lo sepa, pero cuando se trabaje con directivos o docentes, no habría por qué hacerlo de otra manera. Es conveniente seguir esa misma línea. La sugerencia número 4 habla de compartir y construir los criterios con el observado. Mire qué interesante, ¿eh? Hacer la construcción en un ejercicio dialógico para su construcción. Y además, esto puede ser utilizado como una herramienta de evaluación con enfoque participativo, es decir, para autoevaluarse o para coevaluarse. Pero un diálogo habla de un ejemplo con el alumnado de cómo sería un buen cuento. Pues lo mismo aquí sería qué podría ser una buena clase y dialogar sobre ello y a partir de ello construir criterios en los que pues estemos inmersos ambas partes. Esto luce desafiante e interesante. El número 5, la oferta de oportunidades para la identificación de problemas, fortalezas y debilidades. Es decir, dentro de la dinámica que se tenga de la retroalimentación, que se puedan ver estos atributos, problemas, fortalezas y debilidades, desde adentro, es decir, que la misma persona sea quien los identifique y no por afuera, que es normalmente el observador el que notó o el que hizo los hallazgos. Esto también pues luce desafiante, pero también sirve muchísimo para seguir con este tenor de la evaluación participativa. La número 6, esta es importantísima, esta tiene que ver muchísimo con una de las preguntas que había sobre qué consideraron para la retroalimentación, la cantidad de información que se puede ofrecer en una retroalimentación. Y es que muchísima información, pues corre el riesgo de que pierda el efecto
Y aquí lo que se busca es, o lo que se está invitando, que se focalice en función de lo que es relevante, priorizar y jerarquizar. Entonces se convierte en una habilidad en función de la información que se va recogiendo en una observación de clase, en una revisión documental, para, con el tiempo que casi nunca hay, pues poder realizar esta jerarquización. La número 7, modelar cómo hacer algo y mostrar ejemplos. Y ella habla acerca de que no hay que conflictuarse con esto del conductismo, que tachado y satanizado. En algún momento es importante decir, mira, así se hacen las cosas, o puede ser de esta manera, porque sin guía alguien puede perderse. Es decir, esas frases de, pues tienes que buscar las estrategias, tienes que encontrarle el modo, parece que es sustraerse. La persona que va a ofrecer acompañamiento y asesoría no debe de estarse sustrayendo. En algún momento, como parte táctica o estratégica, pero en otros momentos habrá que abrir la cartera y decir, pues mira, así se hace, así puedes hacerlo de esta manera, así se puede proponer. La número 8, en una retroalimentación, dos vías. Valorar los aspectos positivos en el entendido de que pues siempre tendremos que encontrar algo bueno que ocurra. Usted ya definirá si es en mayor o en menor medida, cómo lo hace, pero aceptar que hay cosas positivas. Y mire, esta como que medio se contradice con la 7. No siempre decir el cómo hacer las cosas. Y habla de que se puede generar preguntas, es decir, detonar la reflexión. En ese tenor en el que se está hablando en este momento, de reflexionar sobre la práctica ausente. Así que entre las 7 y 8 vemos que a veces sí, a veces no, pero hay que estar siempre preparados para cuando toque el sí, cuando es modelar o tener los ejemplos. La número 9, tener un propósito sobre lo propuesto en una retroalimentación. Y habla de una analogía del paquete, es decir, recibimos un paquete y ¿qué es lo que hacemos? Lo abrimos luego, lo dejamos para después, lo boto por ahí, o sea, muchas cosas que pueden ocurrir y eso es como lo que nosotros, como personas que asesoran y acompañan, que le dicen a otro, cómo lo toma ese otro. Entonces es importante que se clarifique qué es lo que se espera con la retroalimentación que se está brindando, es decir, qué es lo que hay que ver en el futuro cercano o mediano en función de lo que se haya dialogado. Y finalmente la número 10 habla de un protocolo de retroalimentación o redes de conversación para tejer la conversación a través de tres preguntas: ¿a dónde voy? ¿Cómo estoy yendo? Y cómo sigo. Estarse preguntando constantemente si la ruta que se ha emprendido es la adecuada y la esperada. A lo mejor yo le diría apegada a un marco normativo. Entonces, esto es lo que va a encontrar en el video. Le recuerdo que aquí en el canal ya lo puede encontrar. Le voy a dejar la liga en la descripción de este video. Y bueno, ahora vienen unas preguntas. Ya se viene sumando lo que es el ejercicio de la observación que se compartió en la mesa de trabajo, la revisión de este video y ahora vienen estas preguntas orientadoras. ¿En qué aspectos focalizarían la retroalimentación para promover la reflexión del docente observado? Aquí habrá que definir que hay una parte normativa que debe de cumplirse y hay otra que a lo mejor esa es la que deja abierta las posibilidades en el diálogo, porque las primeras hay que cumplirlas. ¿Cómo promover que el docente reconozca este ejercicio como una acción formativa y de aprendizaje? Recordará que en la sesión anterior se hablaba de sensibilizar al observado para que no lo vea como un acto fiscalizador, sino como un acto de aprendizaje entre pares, en donde hay un apoyo, hay una asistencia, una asesoría, un acompañamiento y que no se vea de otra manera. Este es un trabajo muy laborioso y pues cada escuela seguramente se cuece aparte. ¿Y qué espera que haga el docente con la retroalimentación que usted le brinde? Aquí quizás será importante para efectos administrativos, no solamente que en el diálogo se lleve a cabo, sino en los instrumentos que usted esté utilizando, pues dejar testimonio efectivamente de qué es lo que se espera que se haga para que esté presente, para que a nadie se le olvide, pues sería una buena manera, aunque en el diálogo seguramente se detallan muchísimo más cosas que en lo escrito.
Y bueno, hasta ahí ya tenemos sumada esta información. Viene otra actividad relevante que es, además de todos estos elementos que se sugirieron en el video, también es necesario que la o el docente mantenga una postura crítica sobre su práctica. Así que nos invitan a que leamos la información que viene donde se plantean con respecto a las actitudes de docentes que practican la reflexión. Y bueno, pues aquí pues ya tenemos un pequeño resumen que le propongo, que le pueda ser de utilidad. Sobre el material que se nos está hablando, van sobre el título 4, atributos y actitudes de los docentes que practican la reflexión. Y dice que para que los docentes puedan convertirse en practicantes de la reflexión, deben poseer ciertas cualidades o atributos y asumir actitudes que los diferencian marcadamente de los que no la practican. Y nos hablan de que hay tres actitudes esenciales de los practicantes de la reflexión. Y estas tres actitudes son consideradas aún como la base de la práctica reflexiva, descritas originalmente por Dewey en 1933-38. Estas actitudes son las siguientes: amplitud mental, responsabilidad y entusiasmo. Y son precisamente estas tres que se desarrollan. Aquí les vamos a presentar. Este es el texto que aparece para amplitud mental. Ahí se lo dejo con los colores, pero lo vamos a convertir de otra manera. Mire, la amplitud mental es la disposición para considerar nuevas evidencias a medida que ocurren y admitir la posibilidad de errar. Importantísimo tener esta apertura. Mire, implica estar abiertos a otros puntos de vista. Existen muchas formas de percibir una situación. Esto seguramente usted lo recuerda cuando vimos en la segunda sesión del Consejo Técnico, libros sin recetas de la fase 4, donde está la NEM y el cambio de época, donde hablamos de percepción e interpretación. Así que siempre escuchar otra opinión acerca de un hecho debiera ser algo a considerar. Y habla también de permanecer abiertos ante la posibilidad de cambiar nuestra propia perspectiva. También se suma por ahí una definición, siguiendo la flechita, el deseo activo de escuchar más de una perspectiva, prestar una completa atención a posibilidades alternas y reconocer la posibilidad de errar aún en el caso de nuestras más profundas creencias. Va más o menos a la par todo lo que está arriba. Mire, en la parte de abajo tenemos un tachecito. Hay que evitar la imposición de una postura particular o ese deseo de siempre tener la razón. Y viene una frase bien lapidaria. Los docentes que no son capaces de reconocer sus errores tienden a culpar a sus estudiantes por cualquier problema que surge durante cualquiera de las fases del proceso educativo. Esta es una frase en la cual en esta sesión que le pertenece a directivos y personal con funciones de supervisión pueden hacer un diagnóstico del colectivo docente, pero el docente que esté viendo y leyendo este material debe de considerar si cae en ese caso o no cae en ese caso. Finalmente, buscan continuamente nueva información que se opone a las creencias que sobre la enseñanza se tienen como ciertas, estas ya son partes positivas, y visualizar una mayor variedad de soluciones potenciales y aumentar las probabilidades de que los dilemas sean resueltos. Y esto tiene que ver con la amplitud mental. La segunda es sobre responsabilidad. Este es el texto que se tiene. Vamos a ver, esta responsabilidad se refiere al manejo cuidadoso de nuestros propios actos, especialmente aquellos que afectan a nuestros estudiantes. Se refleja en la habilidad, y subraye la habilidad, que muestra el docente para examinar la toma de decisiones. Ahí habla de acerca del currículo, la instrucción, la evaluación. Esto que ahora nosotros estamos hablando como autonomía profesional, incluso cosas más de ello, desde un marco filosófico coherente. Implica la capacidad para reconocer que lo que decidamos hacer tendrá un impacto en la vida de nuestros estudiantes de una forma prevista o imprevista. Es decir, la actuación pública es algo en lo que hay que estar reflexionando permanentemente. Involucra además las diferentes formas positivas y negativas con las que nuestras acciones pueden influir en otros. Y la última es sobre el entusiasmo.
y vamos a ver qué encontramos sobre ello. En cuanto al entusiasmo, se piensa que cuando las personas están verdaderamente interesadas en una causa, se dedican arduamente a la misma con una disposición positiva. Además, abordan todas las situaciones con la convicción de que pueden aprender algo nuevo. La necesidad de saber es la fuerza que impulsa su aprendizaje. Y bueno, pues aquí están estos tres atributos y a partir del video, el texto y las experiencias compartidas, que son las tres cosas que hemos venido sumando en este tema, hasta ahora nos invitan a que reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Cuáles aspectos consideran son esenciales para que la retroalimentación que ofrecen a los maestros después de una observación de clase promueva la reflexión sobre la práctica? Si se da cuenta, esta pregunta más o menos ha cambiado con algunas palabras, pero el sentido sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, cómo promover la reflexión desde la retroalimentación que se da a partir de una observación de clase. Sería interesante saber si las respuestas que se van dando, si usted es personal con funciones de supervisión, quizá estar atento a cómo responden, porque son tres momentos, este es el tercero con esta pregunta, cómo han ido cambiando, qué tan consistentes han sido, a lo mejor por lo que han escuchado entre pares o además por el video o los textos. ¿Cómo favorecer en las y los docentes las actitudes que se mencionan, estas últimas tres que vimos? Amplitud mental, responsabilidad y entusiasmo. Y finalmente, ¿cuál consideran que hay que promover más en su colectivo? Y ya que hayan identificado el porqué de ello, bueno, pues con eso estamos concluyendo este tema de la sesión. Momento de que se tomen acuerdos para favorecer la reflexión sobre la práctica de manera sistemática con sus colectivos, ya sea a través de tres cosas: observación de clase, del trabajo en el consejo técnico escolar o mediante otras acciones de acompañamiento que realizan. Y bueno, pues hay cambio de tema. Ahora se trata de la preparación de la séptima sesión ordinaria. Y para ello se invita a que se revisen las orientaciones para esta séptima sesión y se propongan las acciones de organización necesarias para el desarrollo de la misma. Nuevamente, bueno, vuelve a aparecer esto de que se diseñe en colectivo una presentación para ser usada en toda la zona escolar como base para el desarrollo de la séptima sesión. Y finalmente, se invita a dar continuidad a las acciones de las estrategias nacionales, es decir, la de estrategia en el aula, prevención de adicciones en el caso de secundaria, estrategia vida saludable y estrategia nacional de lectura. Y viene nuevamente información sobre cada una de ellas. De la primera, sobre prevención de adicciones, se nos recuerda que el objetivo es difundir información sobre los riesgos y consecuencias sobre el uso y consumo de drogas mediante sesiones de orientación. Para el caso de vida saludable, se difunden los martes y jueves en las redes sociales de la SEP, busca formar hábitos de vida saludable, considerando los diferentes contextos socioculturales de cada región. Y finalmente, la Estrategia Nacional de Lectura, donde los contenidos de dicha estrategia se difunden tanto en las redes institucionales de la Secretaría de Educación Pública, todos los días, con citas, recomendaciones, retos lectores y fragmentos animados de lecturas. Y bueno, pues así es como llegamos al final del contenido de estas orientaciones para directivos y supervisores. Como siempre, le agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto. Cuídese mucho y hasta la próxima.